Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario de nuestros veedores. Em, Hoy tenemos en esta Venezuela como problema que ya tiene varios programas encima, ¿no? Y que bueno, seguimos trabajando en función de enriquecerla y por supuesto contando con el apoyo de todos ustedes. Hoy tenemos un invitado que para mí es de orgullo, de orgullo, lo digo con toda sinceridad, porque es un viejo estudiante de mis cursos de la Escuela de Filosofía de la UCB, pero que es un pensador además que ha crecido enormemente y que nos permite proseguir este decurso, este camino permanente del pensamiento y particularmente sobre una relación directa del pensamiento, de la filosofía, con nuestra realidad, con nuestra nación problematizada. Bueno, tengo el gusto de presentarles a Miguel Ángel Mata, quien es licenciado en filosofía, magíster en psicología social por la UCB, investigador del TEBAS por 10 años, profesor asistente de filosofía de la educación del Instituto Pedagógico de Caracas, psicoterapeuta de la Escuela Venezolana de Psicología Profunda, analista, didacta del Instituto Venezolano de Psicología Analítica, miembro de la Asociación Venezolana de Psicología Analítica y de la Internacional de Psicología Analítica IAAP, profesor del Seminario de Cultura del mismo instituto y actualmente ejerce como psicoterapeuta y supervisor de casos clínicos en su práctica privada en Chile. Bueno, como decía, es un verdadero honor para nosotros, tanto para mí como para Jonathan, tener a este invitado, que también es un invitado de lujo. Y bueno, creo que Jonathan ya tiene preparada la primera pregunta, además, ya la tiene cocinada. Así que bueno, adelante. Venga. Bueno, hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Bueno, un orgullo para mí también estar aquí con ustedes. Muy grato, de verdad, este reencuentro. Bueno, mira, José Rafael Herrera y yo hemos venido haciendo estos programas enfocados en las prácticas institucionales, gubernamentales, sobre todo estos últimos programas durante el periodo de 1958 a 1998. Eh, para iniciar, eh, quisiera saber tu mirada de esos imaginarios colectivos, de la psique colectiva venezolana, es decir, la mirada ahora, nuestra lupa no está hacia el gobierno, no está hacia Miraflores, sino hacia nosotros mismos, hacia los venezolanos, cómo vivimos, cómo es ese tejido social. Entonces, no sé, quisiera que nos dieras tu mirada, por ejemplo, durante la década de los 80, los 90, cómo era ese tejido social, de qué trataba, cómo lo percibes tú. Sí. Bueno, gracias por la entrada. Sí, yo creo que ese es el quid del asunto. Yo creo que enfocarnos en esa época es fundamental para entender lo que nos está pasando. Yo creo que justamente eh, el tejido social se venía rompiendo de una forma brutal. Y justamente esas décadas que tú mencionas, 80 y 90, ya estábamos, bueno, en la decadencia de todo un proceso. Veníamos con un proceso de decadencia bueno, esas aguas trajeron esos lodos, estos otros lodos, ¿no? Sin ánimo de tener una visión tan causalista del asunto, pero yo sí creo que bueno, el caldo de cultivo se creó justamente en esa época en la que
bueno, teníamos una sociedad en donde la brecha social se había abierto de una forma descomunal, el tejido social se había roto a a niveles psicosociales muy profundos, es decir, la familia popular venezolana, que por ejemplo Alejandro Olmedo define como matricéntrica, una familia sin padre, una familia rota, con una alta carga de exclusión en en las instituciones educativas, por ejemplo. O sea, las cifras de exclusión eran muy altas para cuando, bueno, ya a finales de los 80, ¿no? Y eso que llamamos cinturones de marginalidad, que yo, bueno, en ese artículo que escribí, hacía la metáfora de que esos cinturones de marginalidad son una especie de imagen de lo que está a los márgenes de la conciencia, ¿no? Así como nosotros ponemos en los márgenes de la conciencia eso que no queremos ver de nosotros mismos. Bueno, la sociedad puso en los márgenes de las ciudades eso que no quería ver de sí misma, ¿no? Y entonces eso se convirtió en el monstruo que vino luego, ¿no? Esa sombra nos tomó de manera descomunal en esa especie de pater terrible, ¿no? Que anhelaba, porque si nos ponemos a ver, había una gran masa, sobre todo de adolescentes, que justamente adolecían de familia, de recursos, de sostén, ¿no? Que yo recuerdo ya a finales de los 80 y principios de los 90 el tema de la inseguridad social, o sea, el malandraje era abismal, o sea, la cantidad y eran generalmente menores de edad, ¿no? O sea, que jóvenes muy jóvenes que no habían ingresado, que no estaban en el marco del desarrollo de la sociedad, o sea, estaban justamente al margen. Entonces, bueno, yo creo que hay que sí, enfocarnos en esa época a nivel psicosocial, antropológico, histórico, creo que es fundamental. Así es. Sí, yo pienso que toda esa, como decías tú al principio, eh, toda ese pantanal luego se transformó en esto que estamos viviendo, ¿no? Puede ser que suene causalístico, pero en la historia las cosas, digamos, tú las haces y luego tienes que asumir las consecuencias, ¿no? Ahora, a mí me llamó muchísimo la atención una expresión que tú usas con cierta frecuencia en tu trabajo, que me pareció muy indicativa además, que es la sombra. Eso, por ejemplo, que tú acabas de definir como el cinturón de marginalidad que rodea a las ciudades venezolanas, especialmente a Caracas. eh, bueno, era la sombra, ¿no? Era la sombra de la proyección de la luz que emanaba la ciudad. La cosa es que no sé si fue que la sombra tomó la luz o más bien que la luz nunca quiso reconocer la sombra, no la quiso reconocer porque además no reconocerla era no reconocerse, no saberse a sí mismo, ¿no? Y esto yo creo que precisamente es una metáfora que ilumina bastante la situación que luego llevó a esa ruptura del tejido social de la cual hablaba Jonathan hace un momento, ¿no? Yo quisiera complementar a José Rafael, recordando que esa imagen la utiliza Jung y, y Jung plantea cómo el problema fundamental de Jung es cómo integrar esa sombra al cuerpo, al yo, ¿no? Ahora, Claro. por allí va una pregunta. ¿Cómo verías tú como que estamos pensando la psicología colectiva, esa integración? Es decir, esa integración se resuelve con políticas públicas solamente? No.
Mira, no solamente, pero necesariamente sí. O sea, yo sí creo que, por ejemplo, políticas públicas educativas son fundamentales. Bueno, en ese momento estábamos en el TEBA, tú también vienes de allí, y había todo un movimiento que se estaba armando de justamente atender esto que Arnaldo llamaba los migrantes y excluidos, ¿no? Cómo generar un sistema educativo que los integrara, primero que los reconociera, que los mirara, luego que los integrara, ¿no? Porque también había una mirada que no era de reconocimiento, sino de negación. Cuando tú asistías desde un punto de vista muy asistencialista a los barrios caraqueños, por ejemplo, con una educación que no comprendía esa realidad cultural, entonces era una forma de negarlo. O sea, no había una continuidad, no habían vasos comunicantes con esa cultura. Entonces lo que se pretendía desde allí era, sí, una especie de reconocimiento, de validación y una invitación a construir desde allí, no desde paradigmas importados, visiones sin ánimo de no estudiar y no dialogar con otras culturas y otras propuestas que también, pero sí buscando la manera de crear y construir desde la propia nación. Y yo creo que, fíjate, eso del reconocimiento de la sombra es fundamental, porque fíjate que en el cine, yo ponía en el artículo, yo recuerdo eh, películas como El pez que fuma y otras tantas, y había una gran eh, opinión pública. Bueno, eso es cine de malandros, eso es cine de prostitutas y de malas palabras, y había como una especie de crítica brutal contra este cine. Pero al mismo tiempo, nosotros en esa época veíamos películas norteamericanas donde igual se decían palabrotas y se mostraban los barrios de Nueva York, y no había mayor problema con eso. O sea, no nos incomodaba tanto porque justamente no es nuestra sombra. O sea, veíamos Claro. el mal por allá bien lejos, pero ver lo que pasaba en Petare o en el cementerio que estaba ahí cerquita de la casa que vence la sombra donde estudiamos. O sea, uno salía de la UCB y, y teníamos ahí todos Ahí estos mismo. barrios, ¿no? Entonces tenerlo tan cerquita era como, oye, y ver eso que lo tengo allí, ¿no? Que ese muchacho está allí, que esa realidad está allí, es mucho más fuerte. O sea, es no querer ver, es no soportar ese primer plano que a veces hacía Cabruja o cualquiera de estos cineastas que justamente nos mostraban esa realidad. Bueno, que había que entenderla primero. Primero había que entenderla, comprenderla y partir de esa comprensión para poder construir desde allí, no negarla. Muchas veces las políticas públicas eran en principio negadoras de la realidad que trataba de atender, porque no Uno, partía de una comprensión. disculpa, ¿puedes dar unos ejemplos concretos como para ilustrar a qué estás aludiendo? Sí, mira, un ejemplo concretico. Me acuerdo yo yo trabajé, gracias a ti, en un barrio de Petare, con una monja, con una maravilla, que montó una escuela en ese barrio, que era una maravilla, que tú llegaste a ir alguna vez. Y yo recuerdo una vez a un niñito allí que él era muy, muy malo. O sea, era como mal alumno, y él se portaba mal y todo esto. Y de repente Mala él conducta. mala conducta, pero sí, pues, siempre me lo mandaban a mí, mira, a ver qué haces con este. Entonces, yo hablando con él, bueno, ven acá, chico, vamos a armar un rompecabezas, nos pusimos a armar un rompecabezas y tal. Y entonces, él nunca había visto un rompecabezas en su vida. Entonces, me dice, esto está carteludo. Y yo le digo, ¿qué es carteludo? O sea, yo sí había escuchado la palabra, la verdad no sabía qué significaba. Bueno, carteludo, pues. Bueno, pero ¿qué es carteludo? Bueno, la ha creado, me dice. Y yo, Peor. Carteludo es la que yo quedé en las mismas. No fue sino hasta después de 4 o 5 meses que yo entendí el significado de Carteludo y de la creado, porque yo conviví en el barrio con este niño y con otros niños. Y entonces, claro, emerge el significado de Carteludo y la creado en el contexto que se da. Y si yo no hago el trabajo de entender el contexto en donde emerge ese término, sino que lo corrijo. ¿Cómo no diga palabrotas aquí? ¿Cómo que carteludo? Aprenda a hablar. Entonces inmediatamente lo alejo. Y yo necesito entablar un diálogo con ese niño para poder integrarlo. Pero si ¿Qué yo me pongo, significaba?
Bueno, chévere, fíjate, otro término que quizás otro que no sea venezolano no lo va a captar, algo muy Ajá. bueno, algo que es impresionante, ¿no? Yo después entendí que podía tener que ver con la lacra, es algo malo en el barrio, ¿verdad? Pero lo malo en el barrio te sirve para sobrevivir, ¿no? Tú tienes más o menos que ser lacra, porque si no eres más o menos lacra, no sobrevives en el barrio. Entonces, bueno, algo Sí, lacra, sí. algo estaba en Lo, ese... lo cual le cambia el valor a las cosas, ¿no? Precisamente a la luz de la sombra, para decirlo de alguna manera, lo que es lacra como valor en la luz, como algo malo, digamos, allá se convierte en algo bueno, porque es algo de, digamos, es la imagen opuesta, ¿no? Claro, Increíble. claro. Sí, como Pero uno tiene que estar dispuesto. me Sí, parece así muy es. interesante el ejemplo porque estás revisando las prácticas lingüísticas a propósito de los contextos sociales, ¿no? No, pero además Y además con su valor, es decir, con eso su tiene un valor, valor, claro. exacto. Y cómo entablar, cómo desarrollar, porque nos están viendo seguramente docentes, seguramente personas que están interesadas en esto, cómo acercarse, cómo integrar a ese joven, a ese niño al proceso educativo, o por lo menos cuál fue tu experiencia. Sí. Mira, mi experiencia fue muy bella porque luego a él lo mandaban castigado. No, mira, salte del salón, tú no estás en esta, entonces lo mandaban con el psicopedagogo, con el que atendía los problemas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo atendía y dejó de ser un castigo que lo mandaran para allá. Entonces, el rompecabezas, un sudoku, yo recuerdo una vez que él se peleó con otro niñito y entonces estaban peleados, se habían agarrado a golpes y entonces yo los puse a los dos niñitos a armar el rompecabezas. Bueno, armen eso allí, no sé, y me salí, cuando lo arme me avisan. Y de pronto ellos, cuando regresé, estaban amigados armando el rompecabezas. Es un juego colaborativo, ahí no había manera de hacerlo sino colaborando, tenían que hablar, tenían que dialogar. Y al final del rompecabezas estaban ya hablando y siendo amigos. Entonces dejó de ser un castigo ir al psicopedagogo y se convirtió en un diálogo. Y yo creo que el fundamento es lo dialógico. Es decir, si yo entiendo como docente que esa realidad a mí me constituye, que eso no es ajeno, o sea, que yo no soy la luz que llega a iluminar, ¿me entiendes? Ese barrio, sino que ese barrio es parte de mi barrio interno. Si yo entiendo que eso es así, entonces yo voy a poder dialogar con ese ser, porque no lo voy a ver desde arriba tampoco, sino que trato de que haya una cierta simetría, sin romantizar el asunto, porque obviamente uno también trata de jalar un poco hacia arriba, ¿no? Tampoco es, bueno, ahora yo hablo la creado y no, o sea, yo también le propongo a él otra realidad lingüística también, otra realidad simbólica, le muestro otra realidad. Entonces se establece un diálogo en donde él va a poder construir a partir de ese encuentro. Él va a poder construir y él va a saber que va a tener que ser un poco lacra para estar en el barrio, pero no todo el tiempo hay que ser lacra. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el tiempo tengo que estar en modo sobreviviente, que puedo Claro. vivir, que hay otra realidad posible. Entonces, claro, yo también me lo traigo un poco para este otro lado, pero en un diálogo, en una dialéctica, no hay una imposición unilateral. Sí, bueno, todo esto me recuerda mucho al mito de la caverna platónico, ¿no? Claro, Parece que están en el lado más oscuro de la caverna y hay que atraerlos a la luz. Cosa, bueno, pero el trabajo no es fácil, ¿ah? El trabajo, no, y creo que le pude captar a Jonathan al principio de su intervención una sugerencia importante, una sutil estocada de esas que a él le gusta dar, ¿no? Eh, Solamente puede ser una política, digamos, de gobiernos, digamos, una política estructural en el sentido del sistema educativo gubernamental o
debe necesariamente también venir de abajo, venir de las bases, venir de la sociedad civil, porque este es uno de los grandes inconvenientes que por cierto, no es la primera vez que lo tocamos como tema fundamental de nuestras preocupaciones, de lo que consideramos como uno de los problemas fundamentales de Venezuela. Eh, es como si tú tienes digamos, visión de la política que decreta por encima lo que tiene que ser la sociedad, pero otra cosa muy distinta es lo que por la base de esa sociedad se encuentra. Y esto precisamente hace una especie de cortocircuito porque la sociedad puede ser que tú le impongas por decreto, por la vía, digamos, de las formulaciones legales, toda una serie de comportamientos o de hábitos, pero no te lo aceptan, no, y mucho menos hoy en día con todo el despliegue de las redes sociales y todo este tipo de cosas que han influido tanto en la conducta, en el comportamiento de las personas. Entonces, pareciera que es prioritario para poder, digamos, establecer una superación de estos graves problemas que confrontamos, un diálogo entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, un encuentro para que se considere en términos, digamos, absolutos la necesidad de dar el paso para hacer el cambio. Quiero decir que has Totalmente. graficado exactamente hacia dónde estaba apuntando mi Yo pregunta. sé, yo te Te leyeron, te conozco, leyeron. pajarito. Y te lo agradezco, lo dijiste, pero muy bien, muy acertado. Yo comparto lo que acaba de decir José Rafael desde Y la A es hasta que la Z. Es que si no, Sí. si no hay una concertación en este sentido, es como, mira, una de las cosas que a mí me preocupa y que por cierto también Ujú. está presente en tu artículo, que por cierto vamos a recomendarlo porque no lo Claro, hemos Favor, recomendado y dónde está publicado. Es importante claro. porque yo creo que es una se, verdadera pieza conceptual, literaria, pero sobre todo para la comprensión del problema Venezuela, ¿no? se llama República, Fútbol y Democracia. En la revista Letella, no sé el número. Ahí te lo puse, yo tampoco me lo sé de memoria, Ya ahí lo no, puse ahí. ya te lo ubico. Sí, Sí, sigamos, yo lo ubico. sí, sí. No, Ok. yo Bueno, estoy de acuerdo con esa afirmación que hicieron, porque, le agregaría que además del diálogo entre Estado y sociedad civil, el diálogo entre lo individual y lo colectivo también. Porque cuando claro. me pidieron un ejemplo, yo puse un ejemplo muy individual, como que, bueno, ¿cómo era yo en la acción con esa realidad? Este, y quizás dentro de la respuesta que voy a intentar dar está la razón por la cual yo me hice psicoterapeuta, y no seguí tanto en el ámbito de la exploración de la posibilidad de políticas públicas, porque yo creo que efectivamente también ha habido una sobrevaloración del Estado, del papel del Estado. Y quizás también, creo que hay que decirlo, de una izquierda, quizás de donde vengo, no hacia donde voy, tengo que decirlo también, Claro. que viene como de esa idea de que, bueno, sí, hay que llegar al poder y desde el poder, desde el Estado, entonces se establecen, se diseñan políticas públicas que asistan o que desde allí se construya otro tipo de sociedad sin tomar en cuenta la sociedad civil, pero también sin tomar en cuenta al individuo, ¿no? O pasándole a llevar, como dicen aquí los chilenos, a lo individual, ¿no? Pasando a llevar hacia lo individual. Y yo creo que aquí hay un compromiso ético fundamental del individuo, del sujeto, Así que, es. que, bueno, uno ve en la clínica, es decir, cuando alguien va a psicoterapia, trae el dolor de la sociedad, o sea, trae los complejos sociales, trae ese barrio interno, ¿no? Y hay una bisagra que le permite a uno ver, bueno, mira, aquí estoy viendo estos niveles de exclusión
ocurren en este individuo. Entonces, tratar lo individual también es fundamental. O sea, el compromiso ético. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajaba en Tebas, el trabajo con el docente. O sea, cómo el docente también era un sujeto que se sentía totalmente excluido, ¿no? De las posibilidades de ascenso social, por ejemplo, de escalar socialmente. O sea, cómo se sentía al margen, ¿no? Y cualquier cosa que uno le dijera, por muy bonito que pudiera sonar, le sonaba hueco, porque no atendía a sus necesidades más básicas. Entonces, muchas veces también estábamos desconociendo la realidad individual de ese docente, o sea, la dimensión ética del asunto, ¿no? Entonces, bueno, yo agregaría a la afirmación con la que también estoy de acuerdo entre sociedad civil y Estado, individuo colectivo, ¿no? Lo individual y lo colectivo también. Mira, estaba pensando en lo siguiente, los de la escuela de Frankfurt, eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la situación de Hitler en Alemania, bueno, se plantearon por qué nuestra sociedad alemana llegó a donde está. Recuerdo en dialéctica de la ilustración, ¿verdad? Esa paradoja fundamental de Adorno y Horkheimer, la deshumanización de la humanidad, o sea, llegamos a la antípoda. ¿Cómo lo explicarías tú la llegada entonces de este poder que tenemos, Chávez y después Maduro, desde ya no desde casos individuales, sino desde esta mirada colectiva, de la psicología colectiva? ¿Cómo lo explicarías tú? Eh, Ujú, ujú. Sí, bueno, no sé si pueda explicarlo como tal, ¿no? Creo que es algo, pero sí, fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, el libro de Ana Teresa Torres, no sé si lo leyeron, la tribu, la herencia de la tribu de Ana Teresa Sí, Torres. Ella hace un paneo histórico que es muy, a mí me sirvió de mucho para entender un poco eso que tú me preguntas, este, porque creo que también tiene que ver con una sociedad que ha tenido se ha montado mucho sobre la fantasía del culto a los héroes, ¿no? Es decir, lo heroico también ha sido un valor, valga la redundancia, sobrevalorado, o sea, ha sido algo que Ana Teresa Torres decía, ella es psicoanalista y también es escritora, es novelista, y ella decía, bueno, a los héroes hay que dejarlos en la tumba. Y recuerdo el ensayo de Fernando Sabater, no recuerdo exactamente el nombre, La tarea del héroe, muy, muy bello ensayo de Sabater, donde él decía, bueno, es que el héroe es alguien muy importante para hacer la revolución, pero después es insoportable, o sea, tú no lo puedes tener para la convivencia, ¿no? así es. Al héroe ojalá muera en la batalla, porque él no funda cultura, no funda civilización, sino que una vez que logra, digamos, el cambio, ya no puedes hacer más nada con el héroe, ¿no? Y nuestra sociedad está plagada de lo heroico, o sea, hay una intoxicación heroica en nuestra sociedad. Es decir, todas Sí, las calles se llaman Bolívar, Miranda, o sea, es una cosa de lo militar brutal, que cuando yo llegué a Chile me sorprendió, bueno, aquí que hay un Mistral, Neruda, o sea, en Alemania tú ves la Plaza Schiller, o sea, en Venezuela no hay nada que tenga que ver con un poeta, con un pintor, muy poco, pues, digamos, hay una intoxicación de lo heroico. Yo creo que en parte, si seguimos desde la perspectiva de los imaginarios colectivos, esa exacerbación de lo militar y de lo heroico, también ha impedido la conformación de una civilización, de una cultura democrática, dialógica, donde el debate sea posible sin la eliminación del otro. O sea, cala muy fácil en Venezuela el lenguaje del enemigo. O sea, cala muy fácil en nuestra psique colectiva la idea de, no eres mi enemigo, ¿no? De allí la necesidad del partido de fútbol como metáfora. Bueno, ¿cómo puedo ver al otro como contrincante y no como enemigo? Y que el juego sea la posibilidad de encuentro, el juego social se pueda dar, ¿no? Entonces yo creo que, claro, si yo creo que para meter gol tengo que pegarle un tiro al otro,
se acaba el juego. Así es. Sí, yo creo que nuestra cultura, bueno, también lo hemos mencionado en otros programas, está plagada de caudillismo y de el militarismo que ha sido, es decir, aparte de los 40 años de democracia, que fueron prácticamente un muro de contención contra esa cultura vibrante, continua, permanente del caudillismo. Tanto es así que yo le comentaba a Jonathan y lo escribí en algún artículo que se lo envié de paso a él para Chile, como los coroneles, los famosos coroneles, esos que eran los que daban los golpes y entre comillas, revoluciones, la revolución amarilla, la La revolución revolución amarilla. azul y tal, Ujú, ¿no? Bueno, ujú. los nietos de esos coroneles luego se terminaron convirtiendo en los comandantes de la guerrilla de izquierda. Es la misma Sí, cosa, ¿no? Es el el mismo hilo. militarismo, Ujú. una cosa terrible, ¿no? Eh, y bueno, y por eso la insistencia que hice en esto que señalaba Jonathan, de que la cosa tiene que partir no solamente de una política, digamos, de decretar cosas, de cómo establecer una nueva conformación cultural, una nueva estructura de vida, sino que tiene que surgir de la sociedad civil, tiene que, digamos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y yo creo que en parte, a lo mejor es un granito de arena, pero nosotros estamos con estas reflexiones que estamos haciendo, contribuyendo a que se comprenda que todo esto del líder, del caudillo, del jefe, etcétera, que llevamos como muy dentro los venezolanos, bueno, hay que poner un parado, de verdad, hay que limitarlo, hay que establecer una especie de adioses con estos conceptos o con este imaginario, como se dice ahora, que, que nos han perjudicado enormemente porque no salimos de esto, no salimos, digamos, de una visión caudillesca. Eh, no sé si Jonathan quiere decir algo, pero yo quería, digamos, proseguir con una idea que tengo desde hace, bueno, desde la lectura, motivado por la lectura de tu trabajo. Eh, Tú señalas o has señalado varias veces que se trata de establecer las reglas del juego tal como se establecen en un partido de fútbol. Bueno, si hay unas reglas de juego y tú juegas dentro de la cancha, pues eso es digamos, lo propio. El asunto es precisamente que nosotros nos hemos hecho una idea, digo nosotros refiriéndome a la oposición, dentro de la cual, a pesar de mi pasado izquierdista, también me vinculo. Es decir, estoy, digamos, del lado de la oposición en contra de este régimen que ya tiene 25 años. Bueno, Bueno, pues el asunto es que nosotros nos hemos intentado colocar en una situación en la que hay que dialogar con el otro y establecer reglas de juego con el otro. La cosa es que ese otro que tenemos enfrente, no es el otro, no es el otro, porque es, es, es decir, voy a hacer una referencia a Benedetto Croce brevemente, no me voy a poner aquí demasiado filosófico. Benedetto Croce decía que hay una dialéctica de opuestos y una dialéctica de distintos. Cuando yo soy opuesto al otro, entonces yo establezco con él reglas de juego, reglas de juego. Pero cuando yo soy distinto, yo no entiendo las reglas de juego. Es como que si tú estuvieras en la cancha de fútbol, pero tú lo que esperas es un partido de basquetbol. Y claro. entonces tú empiezas a jugar, que es lo que tú señalas, por cierto, en tu trabajo, en tu artículo. Eh,
No se puede. Es decir, en el momento en el cual tú tienes ciertas y determinadas reglas del juego, estos son los diálogos que han venido sucediéndose en Venezuela con sectores importantes del régimen. Se han hecho diálogos motivados por los noruegos, se han hecho diálogos en el Caribe, se han hecho diálogos en México, etcétera. Y bueno, se llegan a ciertos acuerdos, pero resulta que a la hora de la chiquita, no hay acuerdo, no hay nada, porque entonces yo saco la pistola. Yo soy el que manda, yo soy el que impongo. Tú no puedes jugar con un jugador de esa naturaleza. Hay, por ciertos sectores de izquierda que en este momento se encuentran en la oposición, gente como por ejemplo la de Centrado, gente como la de Bandera Roja, gente como incluso hasta sectores importantes del Partido Comunista que no están con el régimen y que estarían dispuestos a jugar unas reglas de juego. Esos son los sectores con los cuales uno tiene que dialogar. Pero con esta gente no se puede, no hay forma, no hay forma. Entonces, aquí pareciera que el camino se estrecha, no hay lugar para, digamos, el humanismo, no, no, hay lugar para una confrontación dialógica, sino para una situación verdaderamente problemática, una situación violenta, violenta. Y es decir, no hay manera de que esta gente entienda, porque además lo he señalado en otras oportunidades también. Estos señores, nosotros los conocemos muy bien porque nos los encontrábamos todos los jueves del mundo en la Plaza de las Tres Gracias o en la Ando Plaza Pedro. Venezuela. Todos los jueves del mundo estaban los encapuchados. Estos son los encapuchados. Estos son los tipos. Bueno, yo recuerdo en una oportunidad que yo venía bajando de la iglesia de San Pedro hacia la entrada de la Facultad de Ciencias y les dije que por favor pararan un poco la cosa, pues, porque venían unas personas y los tipos me agredieron. Los tipos empezaron a lanzar piedras y cohetones y tal, y tuvimos que replegarnos otra vez. Entonces, son personas que no entienden de este tipo de situaciones porque están siempre jugando a darle un palo a la lámpara, a quitarle una pata a la mesa. Es decir, la sombra de la que tú hablabas al principio, pero enormemente desatada contra la luz, contra la luz. Yo Claro, totalmente. quisiera solamente brevemente incorporar una imagen que usaste del inicio. Es el lacra, el lacra, eh, bueno, se constituyó no en el sobreviviente, sino el sujeto con sus valores que determina toda condición posible de Así convivencia. es, así es, así es. Estoy totalmente de Totalmente. acuerdo, ¿Qué así es. opinas tú de Es, estas reflexiones nuestras? Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Mira, lo voy a llevar al ámbito clínico, quizás yo creo que pueda ayudarnos. Mira, uno puede dividir, digamos, en una torta la salud mental, ¿no? Están los neuróticos, que estamos todos nosotros, pues todos podemos tener un grado de neurosis, ¿verdad? así es. Están los psicóticos, que bueno, son los que tienen una estructura donde se desorganiza el punto, que puede perder contacto con la realidad, y están los trastornos de personalidad. Dentro del trastorno de personalidad está el trastorno, bueno, que se llama clásicamente psicopatía. El término no se está usando mucho ya, pero digamos que ese trastorno, cuando uno ve psiquiatría así en el hospital clínico, así, la primera clase es, bueno, mira, los neuróticos, los psicólogos, los psicóticos, los psiquiatras, y digamos los que están en este lado del psicópata, la policía. O sea, no hay manera ya, o sea, No, ya no hay sí, forma de sí, recuperar al psicópata. O sea, el psicópata ya cuando está a ese nivel, bueno, le queda la cárcel o darle de baja, pues, o sea, no hay manera de que entre. Y sí, la solución es violenta, o sea, es violento, hay que agarrar al tipo y meterlo sí. en la cárcel porque no va a ser imposible. Entonces, claro, este, esa, esa psicopatía ha tomado por completo y el sujeto que está gobernando es psicopático. O Así sea, es. toda la estructura es psicopática.
¿no? Y claro, eso nos fue tomando de a poco, no nos dimos cuenta. O sea, cuando tú estabas en el... Yo recuerdo una vez, yo tengo un ejemplo que creo que puede ilustrarlo. Yo en la Avenida Victoria freno porque el semáforo está en rojo y atrás tenía yo una Homer, ¿saben? Esas camionetas que son así como de guerra. El tipo Sí, haciéndome cambio de luz, dale, dale, y me tocaba corneta. Y yo, bueno, pero está en rojo. Bueno, y me insultó, pues me dijo cuatro o cinco improperios allí y casi me hacía así como pasando. Pues, entre las cosas que me dijo pendejo. Entonces, claro, yo me quedé con la imagen, yo decía, wow, o sea, soy pendejo porque me paré en rojo. cumpliendo la regla de juego. Y este tipo, yo tenía un FIA uno, te podrás imaginar que yo me sentí totalmente amenazado porque una Homer le puede pasar por encima un FIA uno y es como una piedrita, pues, ¿no? Entonces yo decía, Sí, en cualquier momento este señor me va a pasar por encima y tenía miedo. Entonces, claro, eso es lo que está gobernando ahorita. Y el que se para en el semáforo en rojo tiene miedo. O sea, yo no tenía, la sensación mía en Venezuela es que yo no tenía posibilidades de sobrevivir porque no era lo suficientemente lacra o sea, tenía que tener un nivel de la creidad, eso que es lo que la llamo, acritud la acritud para para poder convertirlo sobrevivir en en una Venezuela. categoría metafísica. Ay, increíble, Claro, ¿vale? claro, eso fue tomando los puntos. Claro, en la película de Hermanos uno ve eso al final, cuando se destruye el juego. O sea, cuando el juego de fútbol no puede llegar a terminar como un juego de fútbol, uno dice, oye, no hay esperanza, no Sí, hay esperanza. sí, así es, así parece, Contundente lo que estás diciendo, ¿no? Sí, así sí, parece. sí, yo creo que es muy duro. Y bueno, heme aquí, voy a hablar por mí, esperando a que se dé una solución violenta donde se pueda desde allí restituir entonces lo que sí es dialógico, porque no hay manera o sea, digamos que el tratamiento con un psicópata que te tiene, Dios no lo quiera, secuestrada a tu familia, si hay algún diálogo es con un arma apuntándole con un francotirador desde algún lugar, ¿no? Esa es la Increíble. única posibilidad del diálogo con ese psicópata que está secuestrando a la familia. Sí, yo recuerdo cuando llegaron aquellas famosas, por la frontera con Colombia, las famosas ayudas humanitarias, los estaban esperando con ametralladoras. Una cosa de verdad espantosa, ¿eh? Y tú lo que llevaba era comida y medicina y alimentos, digo, una cosa de verdad, bueno, es una triste verdad, pero hay que asumir, digamos, en ciertos capítulos de la historia, pues hay que asumir las cosas tal como son, ¿no? Sí, Yo, sí. yo- yo Bueno, yo, quisiera yo creo decir, que esa mirada, perdón. Sí, yo quisiera decir lo siguiente, eh, que, y lo he repetido varias veces porque me he dedicado a revisar, sobre todo en América Latina, incluso acá en Chile, que el proceso fue de la dictadura de Pinochet a la democracia, fue bastante pacífico, eh, pero lo que no se dice es que si Nixon eh, y su secretario de Estado no cambian la política hacia Pinochet y establecen un plan desde el año 85 hasta el año 88, era imposible. Y es imposible, yo no sé si es violento o no, ahí yo quiero diferir, yo no sé si necesariamente es violento o no. Lo que sí sé es que nosotros, digo la sociedad venezolana, incluso incluyendo a los mejores dirigentes, imaginándonos que nuestros dirigentes políticos todos sean, para usar la imagen del juego de fútbol, Cristiano Ronaldo, Maradona, eh, con un director técnico extraordinario, eh, no puede enfrentarse a unos sujetos que tienen el poder de las armas articulado con una organización, como bien lo ha señalado siempre José Rafael Herrera, una organización no política, sino una organización criminal
es decir, como si estuviéramos enfrentándonos a Pablo Escobar. Y hay que recordar que para vencer a Pablo Escobar, el Estado colombiano se unió con el Estado norteamericano, pero también se tuvo que unir con otro cartel, el de Cali. Es decir, que y está enfrentando a un sujeto. Imaginemos nosotros esto captado por Pablo Escobar dirigiendo toda la estructura del Estado. Entonces, es un poder, pero ni si, y se lo digo a la audiencia, piensen en Chile, que eran unos militares que no tenía este problema del narcotráfico, y sin embargo, solos no pudieron. Es decir, que la estrategia internacional es un elemento fundamental para el cambio. Es imposible sin la estrategia, sin la alianza con América Latina y con Europa y Estados Unidos, independientemente de los colores políticos de los que dirigen los países vecinos, pues creo yo, porque por un problema estrictamente de fuerza. O sea, es una fuerza mayor con una fuerza menor. Eh, Eso era mi comentario. Sí, sí, Estoy no, totalmente de absolutamente de acuerdo. acuerdo. Totalmente. Así es, Sí. ¿Qué sí. puede agregarme eh, para ir finalizando de cierre en términos de lo que tú quieras? Sí, no, yo creo que parte de las cosas que hay que hacer es esto que estamos haciendo ahorita. O sea, yo creo que ir restituyendo el diálogo, porque ninguno aquí tiene armas, pues, digamos, ninguno tiene la Así es. posibilidad de ese tipo de accionar, pero lo que sí podemos hacer es esto que estamos haciendo e ir comenzando a tejer, a entramar una forma distinta de vernos y crítica, porque fíjate, qué bueno que pusieron el ejemplo de la UCB y los tirapiedras. Fuimos también indulgentes con esa, ¿no? O sea, yo, Así yo a es. veces hago una culpa, digo, fuimos indulgentes. O sea, hasta, Demasiado paciente. no, y hasta, ay, qué simpático, ¿no? O sea, mira Fidel, mira, o sea, había indulgencia, y yo creo que eso nos está costando mucho, eso nos está saliendo muy caro, el no reconocer que los valores de la democracia, para mí están en el centro, y que cualquier extremo, cualquier polarización es muy peligrosa, y el no reconocer la fragilidad de la democracia. Así como es de frágil la psique humana, es de frágil la democracia. Así como la psique humana es un conjunto de opuestos en tensión, también la sociedad humana es un conjunto de opuestos en tensión, y que lo que Tal cual. nos tiene que ocupar siempre es el mantenimiento del rayado de la cancha, ¿no? Que está tan borrosa en los barrios, porque el rayado de la cancha es justamente lo que permite que se siga dando el juego. Y en el juego está nuestra supervivencia. Y bueno, nuestra posibilidad de crecer también. Qué bueno, Quisiera qué bueno. decir, antes que José Rafael cierre, el título del artículo y el volumen de la revista. El título del artículo, ¿verdad? Es República, Fútbol y Democracia en la revista Letella, volumen 3 y volumen 4. En dos secciones lo publicaron. Eso. Para la gente que esté interesada en leerlo, se consigue en internet, ¿verdad? Sí, está en Sí, línea. La, Está en línea. está bien, Sí. perfecto. cierre Bueno, usted, maestro. nada, para nosotros es un enorme placer haberte tenido y espero que esta no sea la despedida, sino que nos acompañes en otros programas porque la verdad el tema da para mucho, para mucho. Y bueno, por supuesto agradezco mucho a la audiencia, a nuestra audiencia solidaria y por supuesto, les recuerdo que hay que darle a la campanita, que hay que darle like y todas las cosas que dice generalmente Jonathan, porque yo soy muy malo en estas cosas, pero hay que hacerlo porque si no, no seguimos en esta interesante tribuna
que hemos abierto con mucho esfuerzo, pero con muchísimas ganas de tratar de dar una explicación desde la filosofía a la sociedad venezolana. Muchísimas gracias y un buen provecho para todos. Saludos. Gracias a ustedes. Muy Gracias, Miguel agradecido Ángel. por Hasta el tiempo. luego.